Buenos días, hermanos. Vamos a seguir con nuestros sermones por el día domingo y vamos a comenzar con un momento de oración. Padre amado, en tus manos encomiendo todo este mensaje, nuestra congregación, el sermón hoy día, que llegue a los corazones y que nosotros podamos crecer, ser exhortados, animados y seguir con la vista en ti. Gracias, Padre, por tu misericordia con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Durante estos días estaba mirando algunas fotos de mi hijo cuando todavía estaba en Afganistán, en el ejército. También me hacía acordar de algunas de las historias que él me había contado. Por ejemplo, una vez que él me llamó por teléfono una noche, dijo: papá, ore por nosotros, vamos saliendo mañana a una misión. Y resulta que yo le dije sí, pero sin contarme ningún detalle, obviamente. Después me contó todo lo que sucedió durante y me dijo: gracias, papá, por sus oraciones. Porque él estaba siendo guiado por un capitán en las fuerzas especiales y de repente estaba entrando en un campo de maíz. Y resulta que por X razón, que nunca sucede, el capitán se desorientó, así que no pudo encontrar la forma de salir. Andaba a un lado, incluso mi hijo y sus compañeros, todos estaban muy molestos por el capitán, por estar tan desorientado. Debe ser él que está guiando el grupo, sin saber que después, cuando ellos salieron, encontraron de que había una emboscada que estaba esperando a ellos a salir, que el enemigo sabía que estaba adentro. Y resulta que como ellos no habían salido, resultó que del ejército llegaron algunos helicópteros que habían eliminado al enemigo antes que ellos salieran. Entonces fue un momento de que por estrés y toda esa molestia que estaba sucediendo, porque ¿cómo llegamos a este momento? Pensando los soldados, Dios tenía un plan y Dios estaba en verdad protegiéndolos para que no sucedieran cosas mayores. A veces nosotros encontramos en circunstancias donde hacemos la misma pregunta: ¿cómo llegué a este momento? ¿Cómo estamos acá en esto? Yo creo que lo que está en la mente de todas las personas es este de COVID-19, el virus corona que está azotando todo el mundo. Y resulta que acá nosotros en Iquique estamos en cuarentena y resulta que ya cada semana dice que una semana más y ya hemos llegado como a 9 semanas. Así que yo creo que todos están frustrados, todos desanimados, hasta los niños están siendo afectados por tanto tiempo encerrado. Y yo creo que es una pregunta típica decir, ¿y cómo llegamos a este momento? Yo quiero por eso empezar un estudio que hicimos tiempo atrás, que hablando de los judíos cuando estaba saliendo de Egipto, y después estaba entrando en la Tierra Santa. Y allí en el libro de Éxodo, capítulo 14, tenemos el trozo que vamos a leer los primeros 4 versículos y 2 versículos después. Capítulo 14 de Éxodo. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahiroth, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Ahora, estaba en ese momento está encerrados. Está encerrado con un monte a la mano izquierda. Está con un monte a la mano derecha. Y el mar Rojo, aquí no es un arroyo, así que un mar enfrente, el mar Rojo, con el ejército de Faraón bien enojado, todos queriendo la venganza por la muerte de sus hijos, por toda la ruina de su país. Rojo está mirando todos los egipcios andando en sus carros tras ellos. Y entonces esos 2,5 millones de judíos
Entre ellos, papá y mamá, hijo, tía y primo, y chiquitito y bebé, todos ellos no son ejército. Ellos son un pueblo que está saliendo y no puede mover tan rápido tampoco. Y de repente está llegando a la cabeza de cada uno de ellos. Estamos muertos. No hay escape. No podemos huir. Vamos a ser presa fácil. Y yo creo que la mayoría de ellos está pensando, ¿cómo llegamos a esto? ¿Quién es culpable? Y yo creo que la mayoría está mirando al líder, siempre al líder, ¿cierto? A Moisés. ¿Qué has hecho con nosotros? Mejor dejarnos vivir, aunque en esclavitud en Egipto. Y 2 versículos más tarde va a decir, cuando ellos están clamando a Dios, entonces dice, y Moisés dijo al pueblo, porque Dios hablaba con Moisés, pero Moisés dijo al pueblo, no temáis, estar firmes, ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, ¿cuántos de nosotros a veces estamos enfrentando nuestro mar rojo? Puede ser un matrimonio que está por separarse. Puede ser que está en su mar rojo porque su situación económica ya está max en todas sus tarjetas de crédito, no hay ahorro, no hay más, y todavía las cuentas siguen llegando y no hay ningún fin a la vista en esa cuarentena de la economía. Ese es su mar rojo. Puede ser un hijo que está en rebeldía o se está alejando. Puede ser un familiar que tiene el COVID o un amigo cercano. Puede ser que está enfrentando un estrés de problemas en el trabajo. Puede ser nada más que es un problema de tu propio desánimo o tu salud propia. Entonces, en ese sentido, yo quiero tocar unos 4 principios hoy día. No es la primera vez que hemos escuchado esto, pero 4 principios para acordarnos en medio de la cuarentena, en medio de COVID-19, en medio de las protestas, en medio de un mundo que patas arriba. Principio número 1 es lo siguiente: estoy donde estoy por cita divina. Estoy donde estoy por cita divina. 14:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. No era por Moisés, no era por una mala decisión, no por su pecado, sino que Dios ya tenía un plan. El plan incluía a los judíos en un rescate, y Dios mismo puso a los judíos en esta situación. Yo creo que era Dios que puso a mi hijo en ese campo de maíz. Yo creo que Dios había puesto a mí cuando estaba en el problema de la construcción con los vecinos alrededor de la iglesia. Yo creo que Dios es Dios que tiene la última palabra. Entonces resulta, ¿cuántas veces ha tenido esa cita divina? Mi señora, me acuerdo en cuántas ocasiones muy delicado de salud, su vida en peligro, ha perdido 2 embarazos y otro embarazo tubario donde había hemorragia, tanto que el mismo doctor católico estaba rogando a Dios para salvar a su paciente en la mesa de cirugía. Entonces otra vez la señora estaba con trombosis en su pierna, que había produjo un embolismo ya en el pulmón, y resulta, me acuerdo mirándola tan pálida porque había un problema con su pulmón, con su coagulación de sangre, y al final el médico la vio y después de pasar un tiempo en el hospital puso en cama en la casa y dijo: no puede salir de la cama por 40 días. Mi señora pensaba escribir un libro, 40 días sin propósito. Pero ¿quién había puesto a mi señora en cama? ¿Quién había puesto nuestro recinto entre los vecinos que tenemos? ¿Quién es que ha puesto la cuarentena alrededor de nosotros? Puede ser las autoridades. Pero recuérdese, Dios siempre tiene la última palabra. Entonces vemos de que
Cuando nosotros estamos en dificultades, la tendencia es apuntar hacia alguien. Alguien tiene la culpa. Ellos entonces están culpando a Moisés. Me acuerdo una tormenta grande en el sur donde soldados murieron y todos empezaron a apuntar a quién era culpable, tal autoridad, tal militar, etc. Cuando había el tsunami, ¿se acuerda el tsunami que había arrastrado pueblos al mar? Y resulta que en vez de tener esa pena por lo que se había muerto, estaban todos ya buscando a quién echar la culpa. Entonces, en verdad la culpa o la responsabilidad en este caso es Dios. Ellos están juntos en ese problema por Dios. Y yo voy a decir que también, aunque nosotros hagamos tonterías que nos ponen en dificultades, igual es Dios solo Dios que puede tomar mis tonterías y envolverlos y encaminarlos y dirigirlos para la gloria de Él. ¿Se acuerda cuando Agar estaba en el desierto? Ella echó la culpa a Sara. Vemos cuando José fue echado en la cárcel, o esclavitud primero y después en la cárcel. Es decir, es fácil echar la culpa a sus hermanos. David, cuando estaba huyendo como reo, podemos decir que era la culpa de Saúl. Y Job, a su propio amigo, dijeron: la razón por qué estás sufriendo es tu propia culpa, tienes que tener un pecado grande. Siempre estamos buscando. Un niño se enferma en la casa y el marido culpa a la señora culpa al marido. En vez de decir que vamos a orar, que es el Dios que nos ha puesto en esta condición. Entonces, de nuevo, solamente nosotros podemos, aún nuestros propios errores, Dios puede utilizar. Yo entré en la Fuerza Aérea porque mi hermana mayor, que era mi hermana favorita en aquel entonces, ya no, en broma, pero ella me convenció que yo entrara en la Fuerza Aérea. Yo me acuerdo que yo, por su consejo, entré en la Fuerza Aérea. Y me acuerdo que ya estoy 5 de la mañana saltando, haciendo ejercicio. Y yo dije: ¿qué estoy haciendo acá? No era obligación, es decir, voluntariamente yo fui a la Fuerza Aérea. Y me acuerdo que yo quería culpar mucho a mi hermana porque yo estaba en esas condiciones. Pero la verdad es que para ver realmente quién tiene, hay que tener la perspectiva de José, que dice en Génesis 45, si tiene su Biblia, Génesis 45, versículo 5, 45, versículo 5. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ese es José, que fue rechazado por sus hermanos, fue vendido a la esclavitud, fue falsamente acusado. 13 años desde el momento que fue a buscar a sus hermanos hasta que está saliendo de la cárcel. 13 años. Empezó a los 17 años terminando a los 30. Pero mira lo que dice: no se preocupa, ese fue Dios, no ustedes. Más dice que en capítulo 50 de nuevo, versículo 20, dice, versículo 19, y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Por lo menos José tenía una perspectiva correcta. Y mi versículo de vida, Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero no termina ya, porque ya el versículo 29 dice que porque estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo Cristo Jesús. Aún todas las circunstancias que están sucediendo, el primer lugar que estamos mirando entonces es que nosotros estamos donde estamos por cita divina. Cada uno de nosotros tenemos una cita divina. El principio número 2. Estoy donde estoy bajo el cuidado de Dios. Estoy donde estoy bajo el cuidado de Dios. Me acuerdo, tengo una hermana melliza, Lori, y nosotros, por ser mellizos, no tuvimos mucho en común, no hemos estado muy cercanos, digamos. Ella vive en Estados Unidos, yo vivo en Chile, yo la llamo quizás una vez al año por su cumpleaños. No hemos
tenido esa como conexión como normalmente hermanos tienen. Sin embargo, cuando ella supo que tenía cáncer en la mama de 4º grado, se asustó y me comunicó y conversó conmigo. Ella es creyente, sí. Y resulta que ella me dijo algo ese día, hermano, estoy asustada, no quiero morir. Eso es lo que me escribía por un correo electrónico. Hermano, no quiero morir, estoy asustado. Yo me acuerdo que yo le di algunos versículos bíblicos, la puse en oración, muchas personas aquí en Chile incluso estaban orando por ella. Y mi hermana sobrevivió a ese cáncer, incluso tuvo 2 cánceres más del cerebro y finalmente también un derrame, pequeño derrame cerebral, y todavía sigue andando mi hermana. Así que, pero ella tenía una cita divina de Dios. Ella dijo, tengo miedo, y leemos en el pasaje hoy día, capítulo 14, en versículos 10 a 14. Hermanos, ¿ha estado con miedo una vez? Entonces, aquí está con la gente, dice, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Y yo creo que si hubiera yo estado allá, yo también. Y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿Y no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y llegando hasta el versículo 14 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces vemos que resulta que hay momentos de miedo. ¿Quién no ha tenido miedo cuando están circunstancias de mala noticia del hospital? Cuando tiene miedo porque resulta que estamos pasando terrenos que jamás hemos pasado antes. Hay cierta forma de ansiedad. Pero dice Juan 16:33, cuando Cristo ya está por tener su arresto y después su crucifixión, está dando último mensaje para sus discípulos de exhortación, y dice en el libro de Juan 16:33, en el mundo tendrá aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces ahí estaba diciendo que no importa lo que ve, va a ver que su maestro va a ser crucificado en la cruz, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Entonces aquí vemos de que Dios va a pelear con ellos. Dios va a pelear por ellos, contra los egipcios. Dios mismo dijo, yo voy a endurecer al corazón de Faraón. Yo quiero que siga. Yo quiero demostrar mi poder. No se preocupe, yo voy a cuidarlos mientras que yo hago mi plan. Y resulta que ya el mar rojo se abrió y los judíos pasaron. Y después llegaron a seguir los egipcios. Y hoy en día se puede ver un video que están con un submarino bajo en el Mar Rojo de cierto lugar donde ve crecimiento de coral, porque no ha sobrevivido las ruedas de madera, pero hay coral que está creciendo en un círculo redondo, exacto, con un eje y rayos, y también como el eje también saliendo arriba, todo de coral, pero se ve igual como una rueda del carro de Faraón a los egipcios. Dios peleó y Dios tuvo la victoria y Dios fue glorificado, etc. Entonces nosotros vemos que dice, no temáis, estad firmes, ved la salvación de Jehová que peleará con ustedes. Hay otro versículo en Salmo 46 y versículo 10, que también cuando yo hablé con mi hermana, yo le dije ese versículo de Éxodo capítulo 14, estar quieto y ver la salvación del Señor, y después también le di a ella este de 46 también, y versículo 10, estar quietos, hablando al salmista,
estar quietos y conocer que yo soy Dios. Eso es lo que Él quiere que nosotros tengamos. Entonces, principio número 1, estamos donde estamos por una cita divina. Número 2, estamos donde estamos bajo el cuidado de Dios del universo soberano, todopoderoso. Él nos tiene en su mano. Número 3, estoy donde estoy para mi crecimiento y su gloria. Mi crecimiento, su gloria. No para mi gloria y su crecimiento. Mi crecimiento y su gloria. Versículo 4, vemos de que de nuevo está diciendo acá, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré, Dios hablando, y seré glorificado en Faraón y en su ejército. Escucha. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Dios nos ha puesto aquí para que mis vecinos y todo el mundo vea. Dios es Jehová. Él es nuestro Dios. Si nunca tuvieron problemas, ¿cómo va a haber eso? Entonces nosotros vemos de que Pedro tuvo sus problemas, ¿cierto? Como todos los apóstoles. Y él escribió en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, que aunque estamos hablando con Dios, no piense que problema representa que estamos mal con Dios. Al contrario, mira el libro de Job, no estaba mal con Dios. Y mira lo que sucedió en su vida. Y aquí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis. Con los varones en oración hoy día, al final había una risa y estamos con alegría. Pero dice, lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para sometida a prueba vuestra fe. Nuestra fe puesta a prueba, nuestra fe crezca. Nuestra fe crece mucho más en adversidad que en abundancia. Por hecho, los que están pasando dificultades durante esa cuarentena y el virus, yo escucho muchos testimonios: pastor, mi fe está creciendo mucho, he visto muchas cosas, mi fe está creciendo. Claro que sí, la fe crece cuando uno está en agricultura, así, abonando y todo para que cosas crezcan. Las aflicciones es lo que hace crecer nuestra fe. Entonces yo veo esto, que al final, en capítulo 15 de Éxodo, versículo 1, ya comienza con, ¿qué cosa? Hace momentos estaba ahí, en capítulo 14, está hablando, ay de nosotros, vamos a morir, ¿por qué no dejó allá así? Y en capítulo 15, no sé cuánto tiempo había pasado, pero en capítulo 15 dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo, al jinete. Jehová es mi fortaleza, mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios es mi Padre, y lo enalteceré. Mira, no habría canciones si ellos salieron caminando por el desierto, y Faraón había quedado allá en Egipto. No hay canto. Su fe no ha crecido. Dios no ha sido glorificado. Entonces, estamos aquí con una cita de Dios. Nosotros estamos en esa cita bajo su protección y cuidado, y también esas citas de Dios vienen para crecimiento nuestro y para la gloria de Dios. No está aquí para nosotros para el castigo de Dios, no, es para crecimiento nuestro y también para la gloria de Dios. Yo vi algunos misioneros y pastores que recibieron grandes sumas de plata. Compraron terrenos y construyeron templos inmensos. Ahí la envidia es santa. Digo, oh Señor, ¿por qué no me ha dado esto? No, en ese caso yo me acuerdo que en cada construcción que hemos tenido acá, yo una vez en La Serena, otra vez en Tierra Blanca, ahora aquí en Iquique, y cada vez es como entraba poco a poco y dificultades y problemas, y decía, oh Señor, ¿cuándo va a terminar? Yo en verdad con la construcción estaba hasta aquí, y dije, no, yo no es para esto. El estrés, el problema, los vecinos. Entonces, pero ahora yo doy gracias al Señor, mira lo que Dios ha hecho, y mi fe ha crecido, y la gloria de Dios ha sido manifestada, y vemos que hizo algo que yo ni hasta hoy día entiendo cómo se pudo hacer. En muchas ocasiones he sido estafado
por personas para ayudando con un poco de ayuda económica y había estafado hasta que perdieron una gran suma. Entonces con esto, pero Señor, ¿por qué? Y me hice la pregunta, ¿por qué presté plata? Y nunca presto la plata. ¿Por qué presté tanta plata a esa persona? Ahora entiendo. Era Dios que me promovió para hacerlo porque era necesario que yo pasara este valle también. Entonces, Job no entendía, pero vemos que al fin de su aflicción, que al final Job, su fe creció tanto. Dios restauró todo lo que había faltado y era mucho más abundante después, pero esa no es la lección. La lección es que Job tuvo un encuentro cara a cara o personalmente con Dios y resulta que personalmente escuchaba, que personalmente estaba en ese encuentro. La fe de Job fue mucho más alto a través de las aflicciones que él tenía. Ahora, y finalmente en número 4 terminamos. Estamos aquí, cita divina por Dios, bajo la protección de Dios, para la gloria de Dios y mi crecimiento. Y número 4, estoy donde estoy. Estoy en esa cita divina hasta que Dios diga. Yo creo que todos estamos hasta aquí con la cuarentena. Me acuerdo una vez estaba con un furgón azul y me acuerdo que mi señora llevaba, como siempre hace ella, unos 15 jóvenes adentro de ese furgón Chrysler a nuestro campamento que tuvimos, que tiene un camino muy áspero así, piedras y bolones, todo así. Y ella raspó abajo y perdió donde estaba el líquido de la transmisión, pero ella siguió. Y resulta que se quemó la transmisión automática de ese furgón que yo traje directo de Estados Unidos. Entonces, por recomendaciones de dos hermanos, yo llevé al alto a un mecánico que estaba en La Serena y resulta que, no voy a contar la historia porque ya el tiempo se acabó, 18 meses. Pagué 2 y 3 veces el costo. Al final tuve que ir remolcar y sacar de allá porque nunca lo arregló y nunca me devolvió. Ahora yo entiendo lo que me está diciendo, gringo tonto, está bien. Pero yo digo, era una cita divina. ¿Por qué estaba con él? Era una cita de Dios, era para mí bajo la protección de Dios, era también para la gloria de Dios, también para el crecimiento mío y era hasta que Dios termine el plan. Eso es lo que yo veo que muchas veces, yo siempre digo, Dios nunca está apurado y Dios nunca está atrasado. Es decir, Dios va a mantenernos y esa es cuando quizás la parte más difícil de la cita divina que tenemos. ¿Cuándo va a terminar la cuarentena? ¿Cuándo va a terminar todo esto? ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? Me hace acordar de Habacuc, capítulo 1 de Habacuc, versículo 2. Las mismas palabras, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Podemos, hasta si quisiera leer Salmo 73, básicamente lo mismo. El autor de ese salmo está diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y todos nosotros escuchamos todos los días, ¿hasta cuándo, Señor? Y yo voy a decir hasta cuándo. Yo voy a decir hasta que Dios diga. Hasta que Dios diga. Ni un día antes, ni un día después. En el capítulo 14, versículo 15 de Éxodo dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Hay un tiempo de esperar y confiar y un momento de avanzar. Bueno, es tiempo de avanzar, no es tiempo de orar, es tiempo de avanzar. No es tiempo de clamar a Dios, es tiempo de marchar, es tiempo de obedecer. Entonces, en este caso vemos de que Dios tiene un plan y el plan está marchando y Dios no está atrasado, Dios no está ahí ansioso en el cielo, Dios no está diciendo por qué eso está pasando, porque todo está bajo su protección, todo está bajo su dirección, todo está bajo un Dios soberano y nosotros debemos entender esto. Salmo 136 habla de que para siempre es su misericordia. Y no tengo tiempo para leer versículos 1 y después también versículos 10 a 15 que habla de que miren lo que Dios hizo con los egipcios, porque para siempre la misericordia de Dios. Ok, entonces, para terminar el mensaje hoy día, ¿por qué estoy aquí? Dios me puso aquí. ¿Para qué estoy aquí? Para su gloria y para mi crecimiento. ¿Qué necesito de Dios?
sabiduría para responder correctamente en la situación. ¿Y qué quiere de mí? Mi confianza y mi cooperación. Confía en Dios. Demasiadas veces estoy escuchando hermanos dice, pastor, no sé qué va a pasar. Yo veo que gente está muy alterado. Apaga sus noticias. Lea su Biblia. Entonces, voy a contar esta última historia que yo sé que he contado en muchas ocasiones. Incluso hay dos. Uno es, ¿qué es la diferencia entre un pedacito de carbón y un diamante? Bueno, uno va a decir un diamante es mucho más brilloso, más bello, más caro, más valioso. Incluso se usan como diamantes para taladros. En todo sentido, un diamante es mucho mejor que un pedacito de carbón. Pero ¿qué es la diferencia? Los dos comienzan como un pedazo de carbón, pero el diamante, fue bajo tierra, bajo mucha presión, bajo mucho fuego, y en todo esto algún día se cristaló como una cristal de blanco, y de repente un joyero lo toma y con su martillo y cincel empieza a dar golpes para sacar caras así, y al final un diamante. ¿Qué quiere ser? ¿Un pedazo de carbón o un diamante? Piensa. Si quieres el diamante, mucho valor, muy útil, muy bello, pero presión, calor y golpes. Estamos aquí porque Dios nos tiene aquí por una razón. Confía en Él. Gracias y que el Señor le bendiga.